Entonces, volvemos entonces al hotel de los famosos en instantes. ¿Tomamos contacto? A ver, ahí está el jefe de gobierno porteño. Años para la construcción de la autonomía de la ciudad. Eso fue cuando acordamos con Nación el traspaso de las funciones de seguridad, que se venía reclamando hace muchos años. En ese entonces, y siguiendo expresamente lo que dice la Constitución Nacional, el Gobierno Nacional transfirió, por medio de la coparticipación, los fondos necesarios para financiar la función de seguridad. La policía, la infraestructura, la inversión en tecnología, el equipamiento, todo, como corresponde. Ahora, en septiembre del 2020, el actual Gobierno Nacional decidió desconocer este acuerdo, decidió quitarnos esos fondos. Y es por eso que presentamos una demanda ante la Corte Suprema y hoy, siempre siguiendo nuestra vocación de diálogo y de consenso, asistimos a la audiencia convocada por la Corte y presentamos ante los ministros de la Corte todos los argumentos que respaldan, que justifican nuestro reclamo. Yo, con nuestro equipo, frente a la Corte expusimos que la quita es inconstitucional. La quita de fondos viola el requisito expreso que dice que el traspaso de una competencia de nación a otro distrito debe ir siempre acompañada de los fondos necesarios para sostenerla. También fueron inconstitucionales las formas, porque el Gobierno avanzó en esta quita sin dialogar, de un día para el otro, y además para resolver una crisis en términos de seguridad de otra provincia. Inconstitucional. Y otro punto de discusión que está incluido en nuestra presentación es respecto a la Ley 27.606, que también es inconstitucional, que impulsó el Gobierno para sacarnos todavía más recursos. Y como dije, todo esto en el medio de la peor crisis que sufría el mundo, que es la pandemia. Para dimensionar el alcance de lo que fue esta quita de fondos, donde el Gobierno Nacional desconoció los derechos de la ciudad dejó de recibir en el 2020 15.500 millones de pesos, en el 21 83.000 millones y para el año 22 están presupuestados 120.000 millones de reducción del presupuesto. Para dimensionarlo, es más o menos la misma plata que invertimos en todos los salarios docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Es mucha plata. Por eso es necesario que todos los gobernadores siempre defendamos nuestros distritos de intentos como este, de intentos discrecionales. Porque los afectados, al fin y al cabo, son quienes viven, en nuestro caso también los que nos visitan, los que vienen de la provincia, los que estudian, los que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. Pero en realidad lo que estamos discutiendo es más que la coparticipación o esta situación especial que hoy sufre la ciudad. Estamos discutiendo el respeto a la Constitución. Estamos discutiendo la forma federal, el respeto a la forma federal de gobierno. Estamos discutiendo si las provincias son autónomas o si están sujetas a la voluntad del Gobierno Nacional. En el fondo lo que estamos discutiendo es qué país queremos ser. Y es por eso que necesitamos defender el federalismo. Porque los argentinos nos merecemos provincias autónomas, cuyas economías regionales puedan desarrollarse sin ningún condicionamiento, sin ninguna dependencia del gobierno central. La Argentina son 24 distritos que crean una nación, y no al revés, no es una nación que crea los 24 distritos, porque así se constituyó nuestro país. Nosotros confiamos plenamente en el trabajo de la Corte Suprema, que es quien asegura que la división de poderes en nuestra República siga vigente, que siga con efectos plenos. Y tenemos la tranquilidad que los mecanismos institucionales del país funcionan correctamente. Esto es esencial para la convivencia democrática. En este sentido, hoy la Corte Suprema dispuso 30 días para que lleguemos a un acuerdo con el Gobierno Nacional. Y como hicimos siempre, como decimos siempre que haya una instancia de diálogo, vamos a estar dispuestos a sentarnos en la mesa para llegar a un acuerdo. Siempre, por supuesto, apelando, apostando a la buena fe de todas las partes y, por supuesto, sin descuidar los derechos de las millones de personas que viven en la ciudad, que estudian en la ciudad, que trabajan en la ciudad, que visitan nuestra ciudad. Sus derechos son los que defendemos. Porque los argentinos nos merecemos un país verdaderamente republicano,
verdaderamente federal, como dice nuestra Constitución. Nos merecemos un país unido que apuesta al progreso y al crecimiento de todo nuestro pueblo. Para esto siempre van a contar conmigo. Muchísimas gracias y no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago Martela para TN. Buenas tardes. Para el jefe de gobierno, preguntarle si la ciudad en este mes que tiene de diálogo se va a mantener firme en su postura de no retroceder y mantener en su reclamo, o si hay alguna chance de sentarse a negociar realmente con la Nación. Y después también preguntarle por lo que está pasando en el Congreso con el tratamiento del acuerdo con el FMI. Muchas gracias. Mira, nos vamos a sentar a dialogar, por supuesto, defendiendo lo que dice la Constitución, defendiendo la autonomía de la ciudad, digamos, con la firmeza que nos dan las convicciones que nos guían. Pero por supuesto estamos dispuestos a escuchar alternativas, caminos diferentes, todo lo que podamos hacer para llegar a un acuerdo, lo vamos a hacer. Ahora, sin resignar la defensa de aquellos millones de argentinos que viven, trabajan, visitan la ciudad. Y respecto a la segunda pregunta, respecto al Congreso. Bueno, tuvimos incidentes fuera del Congreso. En esto lo digo con toda contundencia. Nuestro límite es la violencia, no a la violencia. No vamos a permitir la violencia. No sé en eso, Marcelo, si querés comentar algo del operativo y después comento del tratamiento de la ley. Perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, respecto al operativo, como saben muchos de ustedes, cuando se da este tipo de situaciones, nosotros compartimos la seguridad con el Estado Nacional, con las fuerzas federales. En este caso en particular, nos piden y nos exigen que no pongamos vallado. El problema de no tener vallado es que cuando surgen estos tipos de violencia, este tipo de actos, estos violentos, que como bien decía recién Horacio, es el límite, nosotros tenemos que preservar también a aquellos que estaban manifestándose en paz. Entonces había más de 15.000 personas en la plaza, había un grupo solo de violentos, la policía tiene que rearmarse y armar en el operativo que después se termina viendo, donde rápidamente se pudieron acorralar. Hay un detenido que es de Montegrande, estamos en un proceso de identificación de los diferentes grupos que ejercieron la violencia, y lo importante de esto es que, como bien decía Horacio, y lo quiero ratificar, nuestro límite es la violencia. La manifestación está bien, está dentro del derecho de peticionar a las autoridades, pero el límite es la violencia y cada vez que haya algún tipo de violento, como se vio hoy, la policía va a actuar. Respecto a la ley, bueno, se está tratando ahora en el Congreso. Creo que es un avance importante. Nosotros nos pusimos como prioridad en Juntos para el Cambio, primero, obviamente, reforzar la unidad de Juntos para el Cambio, cosa que hemos demostrado con creces todos estos días. En segundo lugar, ayudar, colaborar para que la Argentina no caiga en el default. Caer en el default es entrar en una situación desconocida, realmente con niveles de riesgo para nuestro país y para toda su gente insospechados. Y en tercer lugar, ratificar que es el Gobierno Nacional el que tiene que definir la política económica, y en lo que haga el acuerdo con el Fondo Monetario, que sean definiciones de política económica, es responsabilidad del Gobierno Nacional. No es un tema que se trate en el Congreso. Con esas pautas es que se acordó la redacción de la ley que se está tratando ahora. Muchas gracias.